Entonces, en esa misma línea también, MacArthur admite que en el mundo se habla cada vez más abiertamente. Bienvenidos a este nuevo podcast, le habla Claudio Saucedo desde Argentina. Voy a estar hablando un momento con ustedes desde una perspectiva cristiana, escatológica, en relación a lo que está sucediendo en Medio Oriente con Israel e Irán. Todavía no se sabe qué va a suceder, si realmente Israel va a responder o no a Irán. Posiblemente sí, dicen muchos, otros dicen que no, pero solo Dios sabe lo que ha de suceder en Medio Oriente. Lo cierto es que ya hay un conflicto en Medio Oriente con Israel, allí con la Franja de Gaza. Más ahora se suma lo de Irán, así que Dios sabe, Dios está en control, Dios es soberano y sabe lo que va a suceder en Medio Oriente. Sabemos que nosotros los cristianos escatológicamente vemos a Israel como el reloj profético de Dios dentro de las profecías futuras que se tienen que cumplir y que vemos claramente en las Escrituras. Ese pueblo de Dios que Dios escogió desde el principio de Génesis. Hay un pacto abrahámico de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Así que no podemos pasar por alto esa verdad bíblica que claramente está establecido en las Escrituras. En este sentido, esto no tiene nada que ver con levantar banderas o no, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Porque he escuchado muchos cristianos, pastores, que creen que uno tiene que levantar banderas o no, por un lado sí, por otro lado no, estoy con este sí, con Israel no, con Irán sí, y así. No. Esto tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Punto. Nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios desde el principio de Génesis con esos pactos que Dios hizo con Israel. Es un Dios que hizo pacto, en este caso con Israel. Él es Dios, tiene que cumplir su pacto con Israel. Y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, allí en Romanos capítulo 11 por el apóstol Pablo. Así que debemos someternos a Dios y a su palabra de lo que Él ha establecido con su pueblo Israel. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, ya sabemos, pero también hay una promesa para con Israel y eso está bien establecido en Romanos capítulo 11. Ahora, cuando nosotros imaginamos nuestro futuro hoy, nuestro futuro colectivo, preguntamos qué vemos o le preguntamos a las personas qué usted está viendo hoy por hoy en el mundo. Y hoy en día la mayoría de la gente no imagina un futuro positivo para la humanidad. Hay películas, programas de televisión, videojuegos y en internet hoy por hoy está lleno de temas apocalípticos. Y hay una especulación constante sobre lo que nos espera en las redes sociales también. Esto hablando en relación a la tecnología, a la ciencia tecnológica que también ha aumentado inmensamente con todo esto de la inteligencia artificial. Es impresionante eso. Así que también en ese sentido de inteligencia artificial ya sabemos en este sentido por dónde va a ir el sistema de la bestia que vemos en Apocalipsis 13. Ahora, los acontecimientos mundiales han empezado a enloquecer estos últimos días, incluso hasta hoy, con lo que está sucediendo con Israel e Irán. Entonces, mucha gente se está dando cuenta de que cuando las cosas realmente empiezan a golpear al ventilador, nadie va a venir a rescatarlos, especialmente la gente más humilde, las personas más de clase media baja, son las que más al final van a sufrir si nosotros pensamos proféticamente, pensamos en ese tiempo de tribulación y gran tribulación que viene al mundo. Ojo, nosotros como la Iglesia de Cristo tenemos la convicción de que Dios no nos ha puesto, como dice la palabra de Dios, no nos ha puesto para que nosotros vivamos ese tiempo
de ira, el tiempo del día del Señor para juzgar y derramar sus juicios al mundo. La Iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto a nosotros en este mundo para ira, para ese día de tinieblas que viene al mundo, que comienza en Apocalipsis 6 en adelante. A nosotros, como la Iglesia de Cristo, la palabra, Dios nos promete, el Señor Jesús nos da esa esperanza de que Él pronto va a venir en los aires, y a ese sonido de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar con Él. Y eso claramente está establecido en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Muchos líderes no están hablando de esto. He estado escuchando a varios líderes, pastores, que es como que están ofreciendo un Jesús terrenal para este mundo y no un Jesús celestial, eterno, que viene por nosotros. Atención con eso. Entonces, las ventas de alimentos y suministros de emergencia se han disparado a niveles récord a nivel mundial, y millones de nosotros estamos planeando la vida en un mundo que se ha vuelto completamente loco. Incluso se escucha voces prominentes del mundo que están hablando ellos mismos abiertamente de estas cosas. Y me viene a la mente lo que, hablando de esas voces prominentes dentro del cristianismo, me viene a la mente lo que este año 2024, al principio de este año 2024, el propio pastor John MacArthur dijo, y ese video está aquí en mi canal, donde MacArthur dijo literalmente que el regreso de Cristo tiene que estar cerca. Atención con eso. Hágase la pregunta, en los últimos 5 años, ¿ha escuchado esa frase, por ejemplo, la del pastor John MacArthur? ¿Ha escuchado usted en los últimos 5 años una frase como esa de su propio pastor o no? Entonces, en esa misma línea también, MacArthur admite que en el mundo se habla cada vez más abiertamente sobre un gobierno mundial y una paz mundial. Interesante esto, porque de esto se habla hoy por hoy, más aún con estas guerras y rumores de guerras que son públicas abiertamente hoy por hoy. Incluso los miembros más ricos de nuestra sociedad, la gente del mundo, se está preparando para muchas cosas peores que podrían ocurrir en el mundo. Fíjese me viene a la mente esto del dueño de Facebook, donde la noticia fue viral hace algún tiempo atrás, hace un mes o 2 meses atrás, sobre el búnker que millonarios como en este caso el dueño de Facebook está construyendo búnker. Y así hay muchos millonarios en el mundo que construyen esta clase de refugio debajo de la tierra. Interesante esto. Tampoco podemos omitir el eclipse que hubo recientemente, luego ocurre lo de Irán, Israel, luego las inundaciones que están sucediendo ahora en Medio Oriente. Realmente estamos al borde de un futuro extremadamente apocalíptico y pronto veremos suceder cosas que muchas personas ni siquiera imaginaron que serían posibles. Ahora en esto que estoy diciendo, es interesante pensar en ese tiempo de tribulación y gran tribulación que el propio Señor Jesús habló en Mateo 24, en un contexto apocalíptico futuro que viene al mundo. Y fíjese lo que será ese tiempo de tribulación. Apocalipsis 3:10 dice que Dios a nosotros, los cristianos, de que vivimos en esta era presente como la Iglesia de Cristo, Apocalipsis 3:10 dice que Dios nos va a guardar de ese tiempo de tribulación que viene al mundo para probar a los moradores del mundo. Es un tiempo apocalíptico de tribulación y gran tribulación como nunca antes ha ocurrido en el mundo. Y la palabra dice que nosotros, dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto a nosotros en este mundo para ira, sino para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Así que Pablo les dice a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, que Jesús viene por nosotros, viene a llevarnos.
Vamos a encontrarnos en el aire con el propio Señor Jesús. Los muertos primeros resucitarán, irán con el Señor Jesús, y nosotros, los que estemos vivos, también iremos al encuentro con Jesús en los aires, en las nubes, y estaremos siempre con nuestro Señor Jesús. Así que fíjese cómo muchos líderes hoy por hoy están hablando escatológicamente y están ofreciendo un Jesús terrenal para este mundo, para quedarse en ese tiempo de tribulación de 7 años que viene al mundo. Estos líderes pastores pareciera que le están enseñando a la gente, a los cristianos, que arreglen su cuenta con Jesús, que estén seguros de ser de Cristo, de Jesús, para soportar lo que viene al mundo. Y eso no es lo que lo que la palabra de Dios nos promete a través del Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 versos 13 al 18. Pablo allí nos da esperanza, nos da consuelo, esperanza en Cristo Jesús de que Él viene por nosotros y que Dios no nos ha puesto para estar en un tiempo de ira, de tribulación, de juicios de Dios que serán derramados en el mundo entero, en ese tiempo apocalíptico que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Nosotros, como la Iglesia de Cristo, no estaremos en ese tiempo. Y muchos pastores, líderes, no están enseñando esto. Esta es una doctrina bíblica que está bien establecida en la carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Nadie de los líderes y supuestos pastores están hablando de esto, están omitiendo esto. Pareciera que tienen Biblia a medias, están predicando a medias, están siendo selectivos. Están hablando, sí, de Mateo 24, pero no están hablando de la promesa de la palabra de Dios revelado en esta carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4. Y hay que entender en este punto, entender la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y su segunda carta, porque es interesante estudiar bien esto. No hay que confundir el día del Señor, que es para juzgar, para juicio. Una cosa es el día del Señor para juicio y otra cosa es la venida del Señor Jesús para llevar a su iglesia, a los creyentes que están esperando su venida en el aire. Y no pasará mucho tiempo antes de que quede claro por qué tantos de nosotros nos hemos estado preparando para hablar de esto que estoy hablando aquí, de hablar de que Cristo viene. Así que en momentos de incertidumbre y preocupación sobre el futuro, es crucial recordar la importancia de mantener la confianza en Jesús y en su promesa, como revela 1 Tesalonicenses 4 versos 3 al 18. La Biblia nos enseña que aunque el mundo pueda enfrentar tiempos difíciles y oscuros, Jesús es nuestro refugio y fortaleza en medio de las tormentas de la vida. Nosotros estamos esperando a un Jesús que viene por nosotros. Por tanto, ante la sensación de que hay cosas malas en el horizonte, recordemos que Jesús nos ha dado su palabra y nos ha prometido su protección y cuidado. Y ahí es donde de nuevo no podemos omitir la promesa de Cristo a nosotros en 1 Tesalonicenses 4 versos 13 al 17. Confiamos en Él, mantenemos nuestra fe en su amor y misericordia, porque nosotros, como dice allí el verso 14 de 1 Tesalonicenses 4, escuche lo que dice: creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera Dios llevará con Jesús, fíjese lo que dice la palabra de Dios, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor, los que vivamos, los que estemos vivos, los que murieron en Él, irán también con el Señor Jesús. Verso 14, verso 15, fundados en la palabra del Señor, los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Recuerde cómo comienza Pablo hablando en el verso 13. Porque, verso 16, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán
los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, fíjese, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados, arrebatados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo. La venida del Señor Jesús para con nosotros, la iglesia, es en el aire. La palabra es claro, es en el aire. La venida del Señor Jesús en Apocalipsis 19, Jesús viene y toca tierra. Así que hay que entender esto, no hay que confundirse. Y dice Pablo entonces, sobre las nubes al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos, dice la palabra. Así que muchos no están hablando sobre esto, no están obedeciendo la palabra de Dios, no están consolándose mutuamente con estos pensamientos que la palabra de Dios revela aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No están haciendo eso. Así que es interesante de que también eso también nos da a pensar de que realmente también estamos en un tiempo de apostasía donde muchos se están apartando de esta promesa que vemos aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 del apóstol Pablo. Quería compartir esto con ustedes un momento y reflexionar y meditar sobre la palabra de Dios, esta promesa que vemos aquí por el apóstol Pablo. Saludos y bendiciones.